Bonjour les élèves, bienvenue à cette clase de français langue étrangère pour 200 degrés. En español, buenos días, sean bienvenidos a la clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Bonjour, profesor. Bonjour, bienvenue. Bien. Como siempre, vamos a iniciar con una frase que espero que les ayude de motivación durante esta semana. Nous avons besoin de difficultés car sans le succès n'aurait pas la même saveur. En español, necesitamos las dificultades, pues sin ellas el éxito no sabría igual. ¿Cuál será el contenido de nuestra lección? Hoy vamos a aprender dos cosas muy interesantes y al final vamos a hablar de qué tenemos hoy, de qué tenemos hasta este día en notas. La primera cosa que vamos a aprender será la interrogación, es decir, cómo vamos a hacer preguntas. Vamos a hablar de la definición de una oración interrogativa, partículas interrogativas. Vamos a hacer un par de actividades, algunas formativas y otras no tanto. Y vamos a ver las diferentes formas en las que se puede construir una oración según el registro de lengua que manejemos. Por otra parte, también vamos a aprender sobre la negación, cómo se construye, ejemplos y las actividades que encontramos en nuestro módulo de 12º. Al final, pues, como siempre les tengo acostumbrados, una checklist de qué es lo que hay por hacer y en esta ocasión he incluido de qué se supone qué es lo que en teoría debíamos haber hecho hasta este día. Bueno, la interrogación, objectif, créer des phrases interrogatives pour se communiquer à l'oral et de façon écrite. En español, crear frases, recordemos que la palabra frase en francés significa tanto frase como oración. En español es un poquito diferente, deberíamos decir oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene un sentido completo. En cambio, la frase no siempre tiene un sentido completo. Bien, vamos a admitir bienvenue. Sigamos con la presentación. Listo. Seguimos. Entonces, en realidad deberíamos decir que el objetivo de esta clase es crear oraciones interrogativas con el propósito de comunicarse tanto de manera oral como escrita. Primero vamos a hablar de qué es una oración interrogativa. Eso no es más que la oración que se hace para preguntar algo. ¿Y cómo se construye? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer algunas partículas que son partículas interrogativas. No son más que adjetivos, pronombres interrogativos, entre otros, porque hay otros que no son pronombres ni son adjetivos, pero se utilizan para preguntar. Bien, ¿qué son las? En nuestro módulo podemos aller a la page 25, podemos ir a la página 25. Y aquí vamos a encontrar una explicación con algunas partículas interrogativas. Y yo sé que lo encuentran después de que les enseña el módulo cómo hacer la oración, pero en realidad yo considero que en este momento de su aprendizaje, para esta clase es mejor primero conocer las partículas interrogativas y después ver cómo se arma la oración. Entonces, partículas interrogativas, la palabra U, que es lo que ustedes ven como OU y un acento grave. U significa ¿dónde? El módulo nos dice que esas partículas, estas palabras especiales se utilizan para ser más precisos a la hora de preguntar. En resumidas cuentas, a mí me encanta esta imagen porque eso permite que
que estas partículas, estas palabras se queden en su cerebro con la imagen de su mano. Agarremos la mano aquí. Entonces, quel, comment, qui, quand. Quel significa qué. Comment significa cómo. Qui significa quién. Où significa dónde. Quand significa cuándo. En la página 27 de nuestro módulo podemos encontrar algunas de las que les acabo de mostrar en la mano. Comment, como en la pregunta de comment ça va o comment allez-vous. Qui est ton profesor? ¿Quién es tu profesor? Y ahí hay un ejemplo de cómo se debe responder una pregunta. Como siempre, en frase completa. Porque, por ejemplo, a la pregunta de ¿qui est ton profesor? La respuesta sería, mon profesor c'est Monsieur Lebrun. Quand, ¿cuándo? Quand pars-tu pour l'école? ¿Cuándo sales tú para la escuela? Je pars a 8h30. Como ven, aquí se fusionan conceptos de conjugar los verbos, los pronombres personales, porque el pronombre tenemos que usarlo como sujeto a la hora de responder. Los números para hablar de horas y minutos. Y todo lo anterior es válido para hacer las oraciones en este momento. Où es que tú habites? ¿Dónde es que tú vives? J'habite à London. Vivo en Londres. Pourquoi? Pourquoi mange-t-il une pomme? La respuesta, parce qu'il a faim. Porque él tiene hambre. ¿Por qué él come una manzana? Porque él tiene hambre. Ahora, aquí vamos a hacer un alto, porque en español, cuando usted pregunta por qué, eso va separado, y ese qué lleva una tilde en la E. Y cuando usted responde el por qué, va junto. Acá es al revés. Pourquoi, que sería nuestro por qué, va junto. Y la respuesta, parce que, va separado. Tiene que tener cuidado con eso. En español, pourquoi, que es nuestro por qué, va separado. Sin embargo, ese por qué, que es el con el que nosotros hacemos la pregunta, en francés va pegadito, es una sola palabra. La respuesta también es al revés. En español, porque va pegadito, es una sola pregunta, una sola palabra, perdón. Y en francés, parce que son dos palabras. Quiero que he hecho este alto porque es un dato que me parece curioso y que si no le ponemos atención podríamos confundirnos a la hora de escribir. Entonces, quel o quel. Y aquí hay una S entre paréntesis porque existe en esta palabra plural y singular. La S es la que está para agregarla cuando usted quiere formar el plural. Entonces, quel sin doble L, sino con solamente una L, es singular y es cuando nosotros utilizamos algo que va en masculino. Por ejemplo, quel sport. Bienvenue. Ok. Bien. A ver, seguimos. Si hablamos de sport, sport es un sustantivo que es masculino. Entonces, por eso es que usted en la palabra que va en rojo puede ver que termina en L.
¿Ven? Aún cuando estamos hablando de qué deporte prefiere ella. ¿Quel sport préfère-t-elle? ¿Qué deporte prefiere ella? Elle préfère le basketball. ¿Qué? Vamos a ir al que. Qu'est-ce que vous portez? Porter es una conjugación del verbo que se pronuncia igual, porter, nada más que termina en R, y significa... Profe, le escucho bien bajito. Déjenme ver si puedo hacer algo con el volumen. Vamos a darle escape y vamos a subir un poquito. Pregunto, ¿me escuchan bien ahora? ¿Sí? No, le escucho bien bajitito. Ay, Dios mío. Qué raro. Pero no sé si los otros muchachos están igual, no sé. Que yo le escucho a usted bastante alto y de hecho con sonido de fondo allí. A ver, déjenme ver si hay alguna. No, aquí no hay más configuración de sonido. A ver. A ver. A ver. Ahora sí, ¿pueden escucharme? No pareciera haber remedio. Se le escucha bien, profe. Bueno, eso me da un alivio. Muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación. Bien. Estábamos hablando de nuestras partículas interrogativas. Si hablamos de qué se trata de, por ejemplo, ¿qué es que vous portez? Dice el ejemplo aquí. Porter significa llevar puesto, cuando se trata de ropa, lentes, sombrero, todas estas cosas que uno lleva puesto. Llevar puesto es porter, es el verbo porter. Nous portons des jeans. ¿Sí? Quiere decir que este vous se refería a varias personas, no al usted que nosotros manejamos, sino a ustedes. Combien significa cuánto. Combien de sœurs avez-vous? ¿Cuántas hermanas tiene usted? J'ai deux sœurs. Yo tengo 2 hermanas. Entonces, aquí hay otra forma de recordarlo, ¿no? Cuando vamos a plantear una pregunta o cuando tenemos una oración que es afirmativa o no importa si es negativa y vamos a plantear una pregunta sobre esa oración, debemos pensar qué es lo que queremos saber. Si queremos saber a quién, de quién o con quién, eso en francés sería lo que está entre paréntesis. A qui, de qui, avec qui. A quién, de quién, con quién. Entonces usamos la palabra qui. Para usar la palabra quoi, lo que queremos saber entonces también a qué, de qué y con qué, ¿no? A quoi, de quoi, avec quoi. Quel, bueno, quel significa cuáles, ¿no? ¿Cuál o cuáles? Tanto femenino como masculino como plural, ¿no? Según sea el caso. U, como les decía, lo que queremos saber es dónde, de dónde o para dónde. Y para usar comment, pourquoi o combien, allí no es necesario mucha explicación. Bien, volvamos entonces a la page 24. Si ustedes notan, aquellos que se acaban de unir a la clase, notarán que empezamos en una página más adelante, pero es porque yo quiero que primero sepan cómo se forma, con qué se forma, qué usamos para formarlo. Bien, entonces,
Vamos entonces ahora sí a entrar en el tema de la interrogación como está planteado en nuestro módulo de 12º grado. Hay muchas formas de hacer una interrogación y como más adelante lo van a ver, y creo que ya se los he mencionado en clases anteriores, existen 3 registros de lenguaje. El registro estándar, que es como un registro como neutro, ¿no? Que es común a todos los lugares donde se maneja el francés y cualquiera que hable francés pudiera entenderlo. Está el registro familiar, que ese registro varía de país en país y es lo que corresponde al lenguaje informal. Y el registro soutenu, que es como lo que corresponde al lenguaje culto. Se maneja mucho, por ejemplo, en trabajos, universidades, y hay ciertas personas de ciertas clases sociales que solamente hablan en registro soutenu. Eso para que vean un poquito. Y cada uno de estos 3 registros tiene su forma de plantear las preguntas. Bien, los creadores de nuestro módulo eligieron la forma más fácil de plantear la pregunta. Hay otra partícula que es interrogativa, que es una pequeña frase. Es que, y creo que esta frase ya nosotros la conocíamos, porque cuando hablamos de las expresiones ligadas al salón de clase, o cuando hablamos de frases para saludar o para preguntarle a la persona cómo se llama, hacia dónde va, y todas estas preguntas básicas que aprendemos en las primeras clases, ustedes notarán que casi todas estas preguntas empiezan con est que. Por ejemplo, la forma de pedir permiso para ir al baño. Est que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Y entonces, nuestro módulo de 12º nos explica que la forma más fácil de hacer una pregunta es que usted ya la tenga planteada como una afirmación. Entonces, para convertirla en pregunta solo necesitamos 2 cosas. Nuestra frase es que y al final un signo de interrogación. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, para transformar la frase vous avez une chambre. Chambre significa habitación. Es que, le ponemos delante, es que vous avez une chambre, y al final nuestro signo de interrogación. Si queremos transformar tu as mangé des escargots, le ponemos es que por delante, y luego escribimos nuestra frase común y corriente como la habíamos visto al inicio, tu as mangé des escargots, y nuestro símbolo de interrogación. Igual, tercer ejemplo, il parle français. Est-ce qu'il parle français? Entonces, notarán que la última parte a veces varía dependiendo de nuestro sujeto en esa oración, ¿verdad? Si el sujeto es il o él, ese que se va a transformar, pero eso solamente sucede con la palabra que. La E la vamos a eliminar y la cambiamos por una apóstrofe, como pueden observar ustedes en la imagen, y seguido le ponemos nuestro pronombre il o nuestro pronombre él, según sea nuestro sujeto, ¿verdad? Bien, en la página 24 también podemos encontrar algunas actividades. La primera consiste en que vamos a cambiar la frase, la oración que vemos aquí, que está hecha de manera afirmativa. Es una afirmación. La vamos a convertir en pregunta. Ya saben, por delante de esa frase le escribimos es que. Luego de eso escribimos la frase, la oración, y al final le vamos a poner un símbolo de interrogación. En total, esta pequeña actividad tiene 5
tiene 5 oraciones que hay que transformar a interrogativas. Entonces, la siguiente actividad, para la siguiente actividad vamos a necesitar muchas cosas que están en nuestro, de hecho hay una página, ¿recuerdan la página donde están los 4 verbos? Hace como 2 o 3 clases. Bueno, ahí están esos verbos conjugados, entonces usted va a regresar a esa página. Claro, que primero tenemos que identificar aquí nuestro sujeto. Entonces, nuestro sujeto en la primera, si es que, bueno, nuestros sujetos son nombres, es decir, sustantivos propios, que mentalmente, o si ustedes quieren, allí mismo en su módulo, les recomiendo que sea en el módulo porque después se les olvida. Pregúntense ustedes mismos. Por ejemplo, en la número 1, nuestro sujeto es Miguel. Si yo fuese a reemplazar Miguel en esa oración por un pronombre personal, ¿cuál pronombre personal tendría que ser ese? Igual. La número 2, aquí hay 2 personas. Si Luis y María hubieran de ser reemplazados por un pronombre personal, ¿cuál sería ese pronombre personal? Igual con Annie, igual con la serveuse, igual con Anthony e igual con Matilde. Te pregúntese, ¿qué pronombre personal es el que debe ir allí? Cuando usted tiene la respuesta a esta interrogante, entonces usted sabe qué conjugación en presente de estos verbos que están entre paréntesis es la que hay que poner en esa línea. Hagan esas 2 cosas. Reemplacen esos nombres por pronombres personales y luego entonces busquen cuál es la forma del verbo que le corresponde a cada uno de esos pronombres. Bien, les decía hace un momento que hay 3 registros. Bueno, básicamente hay 3 registros de lenguaje. Lenguaje familiar, lenguaje estándar y lenguaje soutenu. Son 3 maneras. En el lenguaje familiar, que es la forma del lenguaje informal, ponemos, es una acentuación, una entonación diferente a la forma de hacer la oración. ¿Vous parlez français? Es como que al final subimos un poquito el tono. ¿Vous parlez français? Y así no necesitamos cambiarle nada ni ponerle nada por delante. Ahora, a algunas personas se les dificulta lograr esa entonación porque es contraria a la entonación que nosotros utilizamos cuando hacemos preguntas en español, porque esta entonación va como subiendo un poquito el tono y la de nosotros cuando hablamos español al hacer las preguntas va al contrario. Entonces, la otra, que es la que propone nuestro módulo, que me parece a mí que es la más fácil, aunque es más larga de escribir, a la hora de pronunciar, est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Y le ponemos a todo, es que, y la frase que queremos preguntar y nuestro signo de interrogación. Y en soutenu, parlez-vous français? Ese es el lenguaje formal. Parlez-vous. Este tiene una similitud un poquito al inglés. Aquellos que son fanáticos de la clase de inglés podrán notar que al hacer una pregunta invertimos la forma, invertimos el orden entre el verbo y el sujeto. Y esto es un poquito lo que sucede, en el francés, con la diferencia de que cuando llegamos a il y a él, le ponemos un guión a ese verbo, le ponemos una T, otro guión, y ponemos nuestro
pronombre, sea il o sea él. Y luego el resto de la oración es exactamente igual. A algunas personas se les complica un poquito escribir este tipo de preguntas en el lenguaje soténuco formal. Yo propongo que en realidad ustedes en casa se atrevan a practicar la forma estándar, porque a la hora de pronunciar, con todo y que es más larga para escribirla, es más fácil de pronunciar. Y que también, si se atreven, practiquen la entonación de la forma familiar. Es una entonación que les digo, el tono va subiendo un poquito, es algo que apenas se nota, pero con la práctica usted podrá lograrlo. Bien, ahora pasamos a la negación. ¿Cuál es el objetivo? Utilice la négación correctement dans une phrase à l'écrit et à l'oral. Utilizar la negación en las oraciones de forma escrita y oral. Bien, aquí estamos usando exactamente lo que aparece en nuestro módulo. En francés la oración negativa se construye con dos negaciones, el ne y el pas. Por eso es que lo observan ustedes en mayúscula cerrada en nuestros ejemplos. En nuestro primer ejemplo, donde está la primera viñeta, je ne suis pas content, yo no estoy contento. Il n'est pas architecte, él no es arquitecto. Aquí hay un pequeño error, que muy probablemente también lo tengan algunos de ustedes en su módulo. La traducción, aquí la equivocación está en el sujeto y entonces por consiguiente en la forma del verbo, porque realmente lo que dice es que él no es arquitecto. Bien, vamos a cómo se forma la negación. Bueno, la negación de un verbo se forma de la siguiente manera. Tenemos primero el sujeto, luego ponemos la primera negación, que es el ne. Después de ese ne, o n apóstrofe, que ahorita se los explico, después de ese ne, tenemos nuestro verbo, que va a ir conjugado de acuerdo a el sujeto que ya hemos escrito. Luego de ese verbo, justo después le ponemos el pas. Noten que yo no estoy pronunciando la S, pero en la forma escrita es necesario escribirla. Y luego de eso, el resto de nuestra oración. ¿Por qué? Porque no se trata de solo negar. Se trata de que usted sea capaz de construir una oración con todos y sus modificadores, ¿no? Entonces, ¿cuándo pongo NE y cuándo pongo N apóstrofe? El N apóstrofe se utiliza cuando nuestro verbo ya conjugado empieza en una H o con una vocal. Por ejemplo, el caso de habiter, el caso de avoir, algunas conjugaciones de etre, que ya la hemos visto en clases anteriores y en años anteriores. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Cuando nuestro verbo en esa conjugación empieza con una vocal o empieza en una H, hay que poner N apóstrofe verbo. El verbo que sea, si es avoir, si es habiter, depende, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos. Como les decía, fórmula, pronombre o también nombre, porque en vez de je o en vez de tú, podemos decir María, Eduardo, Jorge, Lorena, o podemos simplemente decir il, él, on, ¿verdad? Ne o n apóstrofe, dependiendo del caso. El verbo, como les decía, conjugado. Luego la segunda negación, que es P-A-S, se pronuncia pa, y luego el complemento. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, en la manera afirmativa, il est français. Aquí estamos afirmando él francés. ¿Cómo pasamos esto a negativo?
Esto es como hacer un emparedado, donde el centro del emparedado va a estar compuesto por el verbo. ¿Cómo? Il. Ese se queda igualito en el lugar donde estaba en la manera afirmativa. Como nuestro verbo en esta conjugación empieza con una E y la E es una vocal, entonces ponemos N apóstrofe y nuestro verbo que es E. Luego la segunda negación, va. Y luego el resto de la oración, que es el complemento, francés. Como les decía hace un rato, no se trata de solo negar, se trata de poder construir la oración que sea negativa. Bien. A ver. Ajá. Aquí les presento la bibliografía y la citografía para que observen que yo también investigo y también le agrego cosas que son de utilidad para que ustedes aprendan estos temas. Vamos a ir a nuestra checklist porque a mí me parece que la de hoy es súper importante que la vean y que vean por dónde vamos. Se nos está acabando el trimestre. Y estas son las notas que vamos a tener hasta hoy. Devoir 1, la Revolución Francesa. Devoir 2, Vacances. Devoir 3, la Météo. Devoir 4, medios de transporte y la ciudad. Y la parte donde sale Cartier, un Cartier, ¿no? Devoir 5, que es el de hoy. La tarea que ustedes estaban haciendo para entregarla hoy a medianoche prácticamente, a las 11:59 de hoy, es lo que vamos a tener hasta aquí, pero esas 5 tareas vamos a recordar que tienen, ustedes cuando entren al CIRAL las van a ver en la casilla de trabajos individuales. Tienen que saber eso porque si no, entonces no van a saber dónde van a ir sus notas. Entonces, hay otras secciones. Esto lo vamos a retomar más tardito. Hay otras secciones. Los trabajos en grupo. Recuerden que yo estoy tomando solamente 3 notas para trabajos en grupo y si usted abre la casilla que dice cada trabajo, va a decir Atelier 1, Atelier 2, Atelier 3. Atelier 1, ¿de qué se trata? Son los trabajos que yo les dije sobre las expresiones del salón de clase, lo que yo les pedí que hicieran con ETRA y con ABUAR. Esas 3 cosas van en el Atelier 1. O sea, yo sumo todos esos puntitos porque son actividades pequeñitas. El Atelier 2, como es más grande y se trata de una actividad un poquito más complicada, que es el cuadro de los deportes, de clasificar los deportes, donde van y el llenar espacio de las personalidades relacionadas con los deportes, que ya varios me lo han enviado, y Atelier 3, que es la parte de la interrogación. Eso es lo que está en el módulo. Ahora, para aquellas personas de plataforma, yo voy a hacer un documento, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo desarrollen y no tengan que pensar en estar escaneando ni tomando fotos. Ustedes simplemente lo descargan, lo llenan y lo vuelven a cargar, entonces sí, en la sección de trabajo. Entonces, para los parciales, ya ustedes saben que el primer parcial era el trabajo de la Marsellesa. Ese sí, en teoría todos debían haberlo entregado. El segundo y último parcial se trata de la persona a quien yo admiro. Eso fue una clase que yo grabé, que yo les dije que la iba a grabar. Recordarán que les envié un mensaje el sábado pasado con motivo de la docencia que se iba a dictar y que yo iba a grabar la clase y las iba a subir. Esa clase se subió el martes, que por allí en los grupos de WhatsApp les hemos estado compartiendo el hipervínculo para ellos. Entonces, el examen final es un trabajo que consiste en desarrollar un documento llamado Les Sports pour loisir et préférence.
Durante la semana yo les voy a estar explicando cómo lo van a hacer y cómo lo van a entregar. Y lo voy a hacer durante la semana porque faltan como una semana y media o 2 semanas para tener todo listo. Bueno, aquí dice que la autoevaluación y la coevaluación es para el día 12, pero en realidad, sí, es para el día 12, sí. Es para el día 12 tal como está planteado en los documentos que le envié al inicio de trimestre. Entonces, para hoy, respecto a la clase de hoy, quiero que lean la lección sobre la interrogación. Eso está completamente en español. En el módulo hay partes la explicación está en español. Y quiero que lean la lección de la negación y realicen las actividades. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Merci por la atención.